A la hora de enfrentarse a un proceso judicial, ¿cuánto influye, cómo es determinante el poder adquisitivo de una persona o sus circunstancias sociales y culturales? Tenemos en nuestro país, en España, una justicia para ricos, es una justicia especialmente dura con la gente pobre y benevolente con los más pudientes. Eso es lo que vamos a abordar, eso es lo que vamos a analizar hoy en Fuera de Sala. Pues Luis Ignacio Mateo es abogado, es penalista. Luis Ignacio, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Usted diría que el sistema penal, concretamente el sistema penal, trata igual a todo el mundo, independientemente de su clase social, del poder adquisitivo que tenga? Es evidente que no. El sistema en general no trata igual a todo el mundo. Luego el sistema penal, que no deja de ser otra parte de ese sistema, también conlleva las mismas desigualdades que el resto del sistema, que quizás incluso se acentúan más en este entorno. Usted ha tenido que tratar con multitud de casos como abogado, estoy seguro. ¿En qué ha percibido esas diferencias entre clases sociales, entre poder adquisitivo? Sí, pues en todo tipo es decir, desde el tipo de delitos a los que se enfrentan unas personas y otras, cómo se criminaliza más las conductas cometidas por personas pobres. Decía un escritor francés que el derecho, en su magnífica ecuanimidad, castiga igual al rico y al pobre por robar pan, mendigar por las calles o dormir bajo los puentes. Es evidente que estas conductas solo las cometen las personas más desfavorecidas. Claro, diría usted que tenemos una especie de código para robagallinas, que es especialmente duro con aquellos que delinquen, pues no sé si porque no les queda otra opción o porque también el background o ese contexto social del que vienen les lleva a la delincuencia. Sí, diría que sobre todo, aparte de conductas que se criminalizan, que son las que cometidas por los pobres, el top manta o la ocupación no violenta de inmuebles, también es la falta de tener en cuenta esa condición de pobreza o de sujeto excluido. Es decir, hay atenuantes por diferentes cuestiones, hay atenuantes hasta por haber consumido alcohol, porque estaría mermada su voluntad o su conocimiento, pero no hay un atenuante, por ejemplo, por una condición de pobreza que le lleva a cometer ese delito. Usted hace poco, hace un par de semanas, impartía una conferencia sobre la primera sentencia en la que se había aplicado una atenuante por esa circunstancia, por una circunstancia que es el miedo o la fobia a los pobres, a la pobreza, la aporofobia. ¿En qué consistía esto? Sí, tuve un caso en el que a nuestra clienta se le acusaba, en una trama de trata de seres humanos, se le acusaba de cobrar en sus cuentas bancarias dinero proveniente de esta trama. Sin perjuicio de confiar, lógicamente, incluso después de la lamentable condena en su inocencia, planteamos alternativamente un atenuante de aporofobia, atenuante de pobreza. Y se sustentaba en dos cuestiones. Por un lado, quedó acreditado, en primer lugar, quedó acreditado la situación de pobreza de ella y de su entorno familiar y social, y en segundo lugar, ese atenuante se apoyaría tanto en una menor reprochabilidad de su conducta, porque viene derivada de esa condición de pobre, y por otro lado en la menor garantía de sus derechos procesales por la desigualdad de armas, que por mucho que se proclame, pues lamentablemente en el día a día vemos que estas personas no cuentan con igualdad de armas, ni en periciales, ni en la posibilidad de pagar una multa, ni en la posibilidad de abonar la responsabilidad civil para obtener ese atenuante de reparación del daño, y como esto, ejemplos y ejemplos y ejemplos. Cuando hablaba antes de ese atenuante que se aplicó en sentencia, ¿cómo opera? ¿Se le puso una pena inferior en grado, la mitad inferior de la pena? Sí. No, lamentablemente no se le aplicaron. Solo lo solicitó y al lo final solicitamos, no... fue la primera sentencia que se pronuncia sobre la atenuante analógica de aporofobia, pero la denegó. La denegó con pocos y endebles argumentos y sin entrar al fondo, pero bueno, creo que fue la puerta para que esta atenuante, que ha sido promovida sobre todo desde la doctrina, salga por fin de las bibliotecas, empiece a penetrar en nuestros juzgados y algún día ojalá se introduzca también en el Código Penal. Yo siento que viendo este programa va a haber abogados de oficio
que se sientan interpelados y que digan, están criticando nuestro trabajo de algún modo, porque la gente que no tiene recursos muchas veces pues tienen un abogado de oficio y normalmente se les reconoce la justicia gratuita. Y aquí hablamos de desigualdad de armas, porque evidentemente no es lo mismo alguien que se puede pagar 3 abogados exclusivamente dedicados a su caso que alguien que va a tener un abogado de oficio. Con esto, Luis, tampoco estamos diciendo que el abogado de oficio lo vaya a hacer peor. No, en absoluto. Yo mismo soy abogado de oficio y además es una labor que debería tener el reconocimiento no solo de nuestros órganos o del entorno judicial, sino de toda la sociedad, porque es una labor lamentablemente a veces muy desconocida. No, pero con todo el respeto ya digo, la abogacía de oficio no deja de tener un factor de aleatoriedad, es decir, a uno le toca al abogado de oficio que le toca y puede no confiar en él, incluso el abogado puede no confiar en su cliente y ambas dos partes están obligadas a mantener una relación que para el resto de personas que sí que tienen dinero es de confianza y se sustenta en la confianza, mientras que para las personas pobres, las personas que no pueden contratar un abogado particular, van a un abogado de oficio y van, ya digo, aleatoriamente al que les toca, no aquel en el que confían. Incluso tampoco pueden contrastar con otro abogado, como sí que hacen quienes contratan abogados particulares, contrasta con otros abogados lo que le dice su abogado o hace, digamos, una selección entre diferentes. Tampoco se les ofrece esta posibilidad a estas personas con menos recursos. Me contaba antes usted, fuera de micrófono, algunos ejemplos que me parecen explicativos y que me parecen muy simbólicos también de cómo personas pues, con menos formación, que han tenido menos oportunidades, se enfrentan al sistema. Por ejemplo, cuando entran en sala. Son pequeños detalles, ¿no?, que a uno ya le van haciendo vislumbrar algo mucho mayor. ¿De qué hablamos, por ejemplo? Sí, incluso los testigos que una persona acusada pobre puede llegar, pues lógicamente son de su entorno y son personas menos acostumbradas socioculturalmente a enfrentarse a la seriedad, la solemnidad de la autoridad judicial. Entonces, la manera de expresarse o incluso los miedos que puedan sentir al momento de defender aquello, de dar veracidad, pues son distintos de un testigo, de un imputado de guante blanco, que se habrá formado, se habrá preparado con sus abogados y no es la primera vez que interviene en entornos, digamos, solemnes o más serios. Existen como dos lados. Está ahí la criminalización de la pobreza, que en los últimos años se ha extendido al derecho administrativo sancionador, y un ejemplo muy importante son las ordenanzas municipales que sancionan esas manifestaciones de la pobreza, y por el otro la infraprotección en los delitos que son cometidos por la situación de extrema pobreza de las víctimas. Tú has hecho una serie de análisis, de estudios empíricos, de contrastes. ¿Tú podrías decir que nuestro sistema es aporófobo, los tribunales son aporófobos, las fuerzas y cuerpos de seguridad? Creo que es importante hacer puntualizaciones y no generalizar. Es decir, en la legislación existen manifestaciones y muestras de la aporofobia, y un ejemplo paradigmático puede ser las ordenanzas municipales que sancionan dormir en la calle. Y eso no solo es un ejemplo que está en ciudades europeas, sino que ya lo tenemos en muchas ciudades españolas, desafortunadamente. Una de las más recientes ha sido la de Alicante, que multa con hasta 750 euros este tipo de conductas. Y como bien he dicho, no es la excepción, sino que a día de hoy también se están adoptando. Centrándonos en el sistema penal y más específicamente en el derecho penal, sí que hay artículos en los que se podría decir que existen esas manifestaciones de aporofobia, y cuando nos adentramos en la cadena, a lo que tú te refieres con los operadores, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad como en los tribunales, creo que hay puntualizaciones, por ejemplo, y por aportar datos, aunque existe mucho desconocimiento al respecto. Entonces, creo que es una materia en la que tenemos que seguir investigando y, como bien has dicho, yo he realizado una serie de estudios empíricos, pero son como unos resultados preliminares que deberían ser
confirmados o no confirmados con otro tipo de estudios. De hecho, en ese análisis que yo recuerdo que hacías con personas en situación de sinhogarismo, también preguntabas si habían pasado por la cárcel, si habían estado detenidos en alguna ocasión y los resultados que sacabas también resultaban concluyentes, ¿no? O por lo menos a mí a primera vista me resultaban abrumadores. Efectivamente, aunque si bien en el ámbito del derecho administrativo sancionador era más raro, cuando les preguntaba si habían sido detenidos o si habían pasado por la prisión, por prisión, las respuestas afirmativas fueron mayores. No recuerdo ahora el porcentaje, pero lo podría mirar y te lo podría decir después. Y una de las conclusiones que obtengo del grosso de mi investigación, es decir, en general, es que sí que existen evidencias favorables al vínculo entre sinhogarismo y cárcel que ya habían manifestado otros estudios, no solo en el ámbito nacional, sino también internacional. Hablábamos antes de ese estudio empírico, pero tú también has hecho una comparativa de qué pasa después, cuando ya termina todo el proceso judicial y cuando hay una sentencia. Y has comparado más de un centenar de sentencias, 139, 140 sentencias, para ver cómo se reflejaba ahí la aporofobia. ¿Qué conclusiones obtienes? Pues efectivamente hice una revisión de sentencias y recuperé todas las sentencias que hablaban sobre personas en situación de sinhogarismo, ya fuesen autores, víctimas o hubiese ambos en la misma sentencia. Fueron 139 y la mayoría fueron sobre personas en situación de sinhogarismo que habían sido autores. Los delitos más cometidos fueron contra el patrimonio, tanto hurtos, sobre todo leves, como también los robos fueron significativos. Sí que me gustaría destacar que los hurtos leves las mujeres estuvieron sobre representadas y en cambio en los robos los sobre representados fueron los hombres y la mayoría de las sentencias fueron condenatorias. También encontré que una de cada dos personas en situación de sinhogarismo había cometido el delito por su situación de extrema pobreza, ya fuese directamente o que estuviese relacionado con esta situación, porque encontré situaciones muy dispares. Y en general, lo que sí que otra de las cosas que me llamó la atención es que los tribunales están aplicando las cuotas mínimas de multa para este colectivo, como había establecido la jurisprudencia de forma previa, por debajo de 5 euros. Y encontré algunas excepciones en las que no se cumplía, pero ya digo, fueron excepciones. Ya que he hecho alusión durante toda mi entrevista al primer lado, la criminalización de la pobreza, sí que me gustaría destacar que las personas en situación de sinhogarismo no solo tienen que lidiar con sobrevivir en su día a día, y con todos estos procesos en los que hemos hablado de criminalización de la pobreza y sanción por su situación de sinhogarismo, sino que habitualmente también son víctimas de incidentes y delitos por aporofobia, es decir, por su situación de extrema pobreza. En este ámbito, la infradenuncia es muy elevada. Sé que ya están trabajando en ello tanto ONGs como instituciones para poder solventar esta problemática a la que nos enfrentamos, pero por otorgar una cifra y hacer alusión a la revisión sistemática de estudios empíricos que incluí en mi investigación, en el periodo temporal 2015-2020, las fuerzas y cuerpos de seguridad habían registrado 74 incidentes o delitos aporófobos en el periodo temporal 2015-2020. En mi revisión sistemática yo abarqué y recuperé todos los estudios empíricos que se habían realizado analizando esta cuestión, es decir, victimización por aporofobia a personas en situación de sinhogarismo. Solo los encontré en algunas ciudades y en algunas comunidades autónomas y aún así encontré más de 2.500 víctimas en ese periodo, por lo que me parece un resultado que apoya y evidencia esta infradenuncia que existe y que creo que todos podemos hacer algo para proteger a estas personas y contribuir a que su día a día sea un poco más fácil. Nosotros, nuestro Bufete Osuna, lleva muchísimos procesos judiciales para determinar la filiación, paternidad de una persona. Hay muchos padres que dejan embarazada a una mujer, a una señora,
no reconocen al hijo y empieza ya el drama. El procedimiento judicial de paternidad, de filiaciones, pues suele durar 1 año y medio o 2 años en condiciones normales, A veces, pues se complican las cosas y tenemos procedimientos de paternidad, de filiación que duran 10, 11 y 12 años. Ese tiempo no se puede soportar por la parte débil, porque en el caso de las paternidades, el hijo normalmente tiene muy pocos recursos económicos. Bueno, primero, para presentar la demanda, normalmente hay que contratar, sobre todo cuando el padre es famoso, es de un poder adquisitivo muy elevado, pues hay que contratar a un detective. Ese detective no lo cubre el Estado, la justicia gratuita no lo cubre, hay que pagarlo. El detective normalmente cobra 400 o 500 euros por cada día, con lo cual a veces es imposible. ¿Y esto lo ha visto usted también en otro tipo de procedimientos o de procesos? Porque hablamos de una justicia colapsada, de una justicia lenta porque no da abasto. Siempre perjudica a los que menos tienen el hecho de que la justicia esté yendo a este ritmo. Claro, no solamente en los procedimientos de paternidad, de filiaciones, también en otros procedimientos, porque cuando tú demandas a una persona que tiene mucho dinero, pues esa persona primero se busca un buen bufete que te lo recurre todo. Después son verdaderos artífices para dilatar, para prolongar, para retrasar al máximo cualquier incidencia. Ganas la sentencia después de 3 o 4 años. Después viene la apelación. La apelación puede durar también 2 o 3 años. Después ya la casación ante el Tribunal Supremo, otro tanto. En fin, que a veces cuando el demandante, que no tiene medios económicos, va a recibir lo que le corresponde, pues han pasado 12, 13 o 14 años. Las leyes, la normativa española, sobre todo la procesal, no está a la altura de la defensa del necesitado y había muchísimas normas que modificarse, rectificarse, porque no es justo lo que está ocurriendo. ¿Usted diría, Fernando, que la justicia es cara? Es decir, un trámite ordinario, convencional, que no se prolongue en el tiempo excesivamente, que no tenga oposición al recurso por muchas partes, un caso normal, medio, ¿es abordable por un ciudadano medio? No, porque, bueno, si tiene la justicia gratuita, sí, pero hay mucha gente que está rozando la justicia gratuita, que a lo mejor no tiene un sueldo de 6, 7 mil euros, pero tiene un sueldo o unos ingresos que están bastante deficientes y no le dan la justicia gratuita y tiene que contratar un abogado, procurador, peritos y demás. Y bueno, ya empieza ahí el calvario. Empieza el calvario porque está en desventaja, mientras que el demandado poderoso pues tiene muchísimos medios y sobre todo el tiempo. A la persona que es demandada con mucho patrimonio, pues le da igual perder 5, 6, 7, 8, 9, 12 años, 14 años, pero al demandante que es pobre o tiene pocos recursos económicos, pues el tiempo le fastidia enormemente. Pues Miguel Bustos es profesor de Derecho Penal. Miguel, muchísimas gracias por estar fuera de sala a vosotros. En Juris. Lo estamos comentando durante todo el programa. No es lo mismo, parece que hay un consenso entre todos los que habéis intervenido en este programa, que no es lo mismo enfrentarse a un proceso judicial, ya sea penal o de otro ámbito, con más o con menos dinero en la cartera. En el ámbito penal, específicamente, ¿por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la desigualdad de armas con la que se puede encontrar en el tribunal alguien dependiendo de sus circunstancias económicas o sociales? Bueno, pues yo creo que esa diferencia la podemos ver a distintos niveles. Por un lado, podemos encontrar diferencias efectivamente procesales. El mero hecho de tener más o menos dinero te puede permitir costearte una u otra defensa legal. Eso se nota en el momento en el que tienes posibilidad o no, por ejemplo, de llegar a una conformidad. O incluso de tener una defensa letrada
que te permita orientar correctamente los regímenes de suspensión u otras posibilidades para eludir la entrada en prisión del sujeto condenado, ¿no? Eso desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista material, el derecho penal es por sí mismo ya un instrumento discriminatorio, lo comentábamos antes. Es un instrumento eminentemente discriminatorio porque hay una desigualdad punitiva que es patente. O sea, el Código Penal actual, decía en un prólogo a una obra que tuve la ocasión de dirigir, decía el gran Antonio del Moral, que el Código Penal español padece de obesidad y lo que hay que hacer es ponerle a dieta, y es verdad, porque cuantitativa y cualitativamente lo único que se hace es crear tipos penales, pero si nos fijamos, la inmensa mayoría de ellos están destinados a un público muy concreto, que es el menos favorecido. El sector de personas pobres, el sector de personas desfavorecidas que viven en la indigencia, ya ni siquiera indigencia, el sector de personas pobres. Y esa desigualdad material es tangible en el derecho penal material sin necesidad de llegar al procesal. Por ejemplo, ¿por qué una persona que comete un fraude fiscal puede eludir la entrada en prisión? Como ha pasado recientemente. Como ha pasado recientemente, sí, en casos que todos conocemos, de ahora y de hace tiempo, ¿no? Pero puede eludir la sanción, puede levantar la sanción penal, o sea, con todo lo que ello conlleva. En un fraude fiscal que está llamado a ser cometido solo para el que defrauda 120.000 euros. Oiga, 120.000 euros, no todo el mundo puede defraudar 120.000 euros, tendría que ganar muchísimo más. En cambio, se me ocurre una persona que cometa un hurto menor, un hurto de baja cuantía, que ya no es falta desde el año 2015, que es un delito. Cometes un hurto, devuelves lo hurtado, nadie te va a decir, oiga, váyase usted tranquilo a casa, a lo sumo tendrás una atenuante de reparación del daño del 21.5, pero la pena te la llevas, con todo lo que ello conlleva. Digamos que el sistema penológico está diseñado de una forma especialmente lesiva para quienes menos tienen. Estoy pensando en la responsabilidad subsidiaria, penal subsidiaria por impago de la responsabilidad civil, por ejemplo. Sí, totalmente. De hecho, si nos fijamos en el Código Penal, la responsabilidad civil, claro, es una cuestión necesaria porque es aquel elemento que va destinado efectivamente a satisfacer a la víctima, ¿no? A la colectividad. Pero claro, que una persona, por ejemplo, no tenga para afrontar esa responsabilidad civil, la prisión por deudas al Estado está abolida en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Por eso se han articulado, pero no desde la ley. A veces desde la ley, pero sobre todo desde una correcta interpretación jurisprudencial, esa posibilidad de que el mero compromiso de pago pueda dar pie pues, a una suspensión o a una... Pero claro, luego tenemos otros tipos penales en los que esto no es así, o sea, tú criminalizas el top manta y al final el tipo privilegiado te lleva una pena de multa, alternativa, pero una pena de multa. Claro, criminalizar a una persona que se dedica al top manta para subsistir con una pena de multa, yo creo que lo único que hace es perpetuar ese estado de pobreza. Y todo a pesar de que entiendo que se ha intentado adecuar el sistema penológico a las circunstancias de la persona. O, por ejemplo, si hablamos de penas pecuniarias, de la pena de multa, de días multa, entiendo que está hecho para eso y aún así es más fácil eludirlo para quien más tiene, ¿no? Aún así, fíjate que hay un tipo privilegiado en estos delitos que te ponía como ejemplo en el top manta, ¿no? Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, que nos habla de que hay que atender a la escasa cuantía. Claro, la escasa cuantía, ¿cuánto es? Porque yo hace poquito cerraba una investigación sobre esto y me encontraba sentencias para todos los gustos dependiendo de dónde se dicten, ¿no? Cuantías, pues a lo mejor escasa cuantía podían ser 200 euros, pero podían ser 1.500. Entonces, claro, esa indeterminación, aunque la ley pretenda apuntar hacia ahí, esa indeterminación, los jueces al final lo único que hacen es someterse a lo que dice la ley, pero si no hay más pautas, si el derecho penal no es taxativo, tampoco nos sirve de mucho dejar esas cláusulas abiertas que luego se pueden utilizar indebidamente por nuestros tribunales, ¿vale? Y hablar también, por ejemplo, de una cultura legal cuando llegas, por ejemplo, a un juzgado y no sabes qué es una conformidad y qué puedes estar perdiendo por firmar una conformidad. Ahí depende también mucho del abogado. Esto es como todo, al final estamos en un sistema de libre mercado, hay buenos abogados, hay peores abogados, como en todas partes, y la persona que pueda tener acceso a un buen abogado probablemente tenga más éxito en este sentido, porque conoce las posibilidades que le ofrece el sistema, porque se las ofrece correctamente o diseñadas a la medida a la persona y le puede explicar. Claro, el justiciable no conoce la conformidad ni sabe en qué términos puede llevar a cabo una conformidad. Claro, pero si tuviésemos una sociedad que realmente cuida esos principios de igualdad, de no discriminación, tendríamos que tener unos abogados de oficio con unas capacidades y no solo capacidades, sino no estar desbordados de trabajo y poder dedicarse bien a esas personas que se les concede la justicia gratuita, entiendo. Creo que has dado en el clavo porque realmente los abogados de oficio, la mayoría son buenos abogados, yo conozco a varios y están, pero el problema está en el tiempo, en los recursos y en las capacidades y sobre todo estar bien pagados. Ya rompo aquí una lanza también
también, ¿no? Solo así se puede hacer una buena justicia. Es lo que decías tú, los principios de igualdad, ¿no? Ante la ley, los principios básicos del justiciable, de cualquier ciudadano, tienen que respetarse, y para ello no es de recibo, creo yo, que pagando puedas tener más posibilidad de éxito que si no puedes pagar un abogado particular. Miguel, ¿cómo se corrige esta situación? Es que yo creo que no hay una única solución, sería una suma de muchas medidas. Desde el punto de vista legal, intentar no hacer un derecho penal de dos velocidades. Ese derecho penal que Günther Jacobs en Alemania llamaba del enemigo, derecho penal del enemigo. Claro que ahora parece que el enemigo, el pobre, la persona pobre, ¿no? Las políticas de tolerancia cero de Estados Unidos que hemos importado. Te decía antes, en la pandemia se sancionaba con multas económicas a la gente que vivía en la calle por no respetar el toque de queda. Pero oiga, primero no pueden. En derecho penal, al menos en derecho penal, pero también en el administrativo sancionador, no nos pueden exigir aquello que no podemos cumplir. Entonces no tiene ningún sentido. Pero aparte, eso vuelve a estigmatizar a la persona, ¿no? Entonces esas cuestiones legales se pueden corregir. Hemos avanzado un poquito tipificando la aporofobia entre los delitos de odio, que no estaba, y por tanto los jueces no tenían herramientas, analogía prohibida y mala parte, no tenían herramientas para sancionarlo adecuadamente, pero con eso no basta. Yo he hablado con organizaciones como Atento, Hogar Sí, y nos cuentan que todo esto requiere una respuesta coordinada institucional e integral, no solo desde la ley, también las instituciones tienen que hacer mucho. La ley probablemente no cambie mucho las cosas, son las instituciones, la voluntad política, económica y material de cambiar las cosas. El sistema de justicia trata igual a todo el mundo a la hora de enfrentarse a un proceso judicial o a un proceso propiamente penal, si queremos. Todo el mundo va a ser tratado por igual, independientemente y de forma indiferente a sus circunstancias económicas o sociales. Bien, respecto del trato que va a recibir de los profesionales que intervenimos, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, la respuesta es que el trato va a ser idéntico en un caso o en otro, no se hacen distingos ni diferencias. Pero es cierto que el sistema, la sociedad que vivimos, donde vales lo que tienes, pues al final de alguna forma se acaba favoreciendo a aquellos que tienen más recursos económicos frente a aquellos que no tienen en determinados momentos y determinadas circunstancias. No estoy hablando de que hay una diferencia total y absoluta entre los que son más ricos y los que son más pobres, sino que bueno, en ese espacio intermedio donde estamos la mayoría de las personas, ¿no? Bueno, pues sí que efectivamente se pueden notar diferencias según acudas o no a los tribunales con mayores o menores posibles. Consecuencias normalmente de los ajustes legales y, como digo, de la realidad social en la que vivimos, donde bueno, el sistema que tenemos es el que es. Lo de los abogados es una cuestión más procesal y efectivamente tener un buen abogado puede marcar la diferencia y no necesariamente un buen abogado tiene que ser el más caro, pero sí que la experiencia dicta que bueno, que los abogados que son mejores son aquellos que llevan más tiempo ejerciendo y eso al final hay que pagarlo, ¿no? Y eso evidentemente puede marcar la diferencia. Pero también efectivamente hay determinadas figuras jurídicas que de alguna forma es más fácil recorrerlas si uno tiene un poco más de solvencia económica. Las penas de multa, por ejemplo, en principio las penas de multa que le pueden poner a uno por un delito se deben de ajustar a la capacidad económica de cada uno e incluso pueden fraccionarse. Pero claro, tenemos supuestos que a veces se ven en los tribunales de gente que ni aun fraccionando la pena de multa puede pagarla y deciden pues jugársela a un juicio en vez de a la conformidad y en un juicio donde ya se ventilan penas mayores como puedan ser de prisión y que al final acaban teniendo por no haber podido o pagar una multa previa. O los casos de fianzas para prisión provisional. Normalmente la fianza también tiene que ajustarse a la capacidad económica del sujeto, pero dinero llama dinero y aunque la fianza sea muy alta en supuestos de grandes patrimonios, también estas personas suelen tener los contactos, las amistades, las familias o incluso a veces distraído el dinero suficiente como para pagar esas fianzas tan exorbitadas que le permiten esperar a juicio en su casa y no entre rejas. Claro. El tema de la responsabilidad que dice penal subsidiaria, pues también ahí se puede ver reflejado. Efectivamente hay momentos puntuales en donde el tener más o menos dinero puede marcar la diferencia. Incluso yo he visto casos de lesiones, delitos de lesiones, ¿no?, que se cometen donde se paga la responsabilidad civil, la indemnización que procede con esas lesiones y ahora el denunciante en base a eso retira la denuncia y el que ha pagado y ha causado lesiones pues se ve librado de un juicio donde podría haberle caído unas penas importantes, ¿no?, por esas lesiones causadas. El tener dinero para pagar la indemnización, por ejemplo, ha cortado su periplo judicial. Claro, me parece súper interesante esto que usted dice de la pena puede estar diseñada para ser más proporcional, de ahí la pena de días multa, por ejemplo, pero luego evidentemente las circunstancias personales de cada uno pueden resultar determinantes. Dígame una cosa, ¿el juez o el magistrado
tiene que tener responsabilidad social o se debe ceñir a aplicar la norma, que es al final su trabajo? Esto de la responsabilidad social, cuando usted lo escucha por parte de determinados, no sé, pues fuerzas políticas o personas que pueden ser más o menos críticas con la función judicial, no sé qué piensan. Pienso que no conocen bien el trabajo judicial. Nosotros debemos al imperio de la ley y, por tanto, debemos aplicar las leyes que nos da. De la mayor o menor justicia social de nuestro sistema depende de las leyes que nos dan. Esto que he indicado, estas fallas, entre comillas, ¿no? que he indicado, podrían corregirse con reformas puntuales en la ley, sin tener que forzar al juez a tener que llegar más allá de donde llega la ley. Eso no significa que no seamos conscientes de la realidad socioeconómica de la gente que tiene, y eso no va a modificar la decisión, pero bueno, sí que puede en ocasiones derivar en modificación de las circunstancias. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la prisión, ¿no? Provisional, que podía eludirse mediante el pago de una fianza. Como he dicho, la fianza tiene que ajustarse a la capacidad, a la probable capacidad económica del sujeto. A veces ponen una fianza y pasan las semanas y los meses y no se paga, con lo cual uno ya presume que no tiene capacidad económica suficiente para pagarla, puesto que nadie pretende o prefiere estar normalmente en prisión si pudiera estar en su casa esperando al juicio. Entonces, son casos donde el juez, pues normalmente a petición de parte, suele rebajar la fianza para tratar de ajustarse, ¿no?, lo más posible a la capacidad económica del sujeto. Porque ya sabemos que en caso de la fianza tiene que ser una que sea lo suficientemente elevada como para que cueste pagarla, pero no tanto como que le impida pagarla, ¿no? Ahí es Ya. donde el juez podría tener, en caso así, algún margen, pero la inmensa mayoría de las ocasiones es la ley la que nos manda y es a ella donde debemos de atenernos. Y si no se está de acuerdo, lo que hay que modificar en el Parlamento es la ley y no exigir a los jueces que se marchen la toga con el barro del camino, como suele decirse.